Estábamos el día pasado tratando con las leyes de Newton en coordenadas cartesianas. Tengo que repetir para que quede grabado. Y hemos cogido un problema, un ejemplo, que llamaba el del alambre parabólico. Que era un problema con un grado de libertad. Bueno, y estábamos buscando saber todo acerca del problema, o sea, saber cómo se mueve, las fuerzas que actúan, recordar los datos que nos daban, la gravedad, etcétera, etcétera, que no había rozamiento. Teníamos que el alambre tenía esta forma, estando esta fórmula del alambre en el sistema internacional. Todo en el sistema internacional de unidades, eso quiere decir que el 1 que está multiplicando el x cuadrado tiene unidades de metros a la menos 1. Teníamos una bolita y deslizaba bajo la acción de la gravedad uniforme. Y considerábamos el observador fijo a tierra como inercial. Aplicábamos las leyes de Newton, aislábamos el cuerpo en una posición intermedia, suma de fuerzas, ya que es un sistema de referencia inercial, suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Descomponíamos en coordenadas cartesianas y nos quedaban dos ecuaciones que eran a lo largo del eje x, mx igual a m a x, o sea, x punto punto, y en el eje y teníamos mi menos mg igual a m y punto punto. 4 incógnitas, 2 ecuaciones, pero teníamos que considerar las ligaduras. Una que y igual a x cuadrado, eso quería decir que y punto era igual a 2x punto, y esto quiere decir que y punto punto, la derivada segunda, con respecto al tiempo dos veces, pues teníamos que era 2x punto al cuadrado más 2x dos puntos. Y además teníamos en referencia a la fuerza normal que ejerce el alambre sobre la bolita, teníamos que n por v tenía que ser igual a 0, ya que era una fuerza normal. Y la velocidad es tangente a la trayectoria, es decir, tangente al alambre. La fuerza normal es perpendicular a la dirección tangente al alambre. De esto sacábamos una ecuación que era que nx por x punto más mi por y punto igual a 0, y justo ahí, si no me equivoco, es donde me quedé. Nx sacábamos factor común x punto nx más mi por y punto, que y punto era 2x, efectivamente, igual a 0. Había sacado factor común x punto. Entonces teníamos como condición, esto se tiene que cumplir para todo instante, es decir, para cualquier posición, por lo tanto tenemos que nx más mi 2x igual. Tenemos esta, tenemos esta, tenemos 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Y las incógnitas, dije, que eran funciones del tiempo. Las ecuaciones son, si os dais cuenta, una mezcla de ecuaciones donde me aparecen derivadas de las incógnitas, de las funciones y las propias funciones. Es decir, que se trata de un sistema así puramente, con esas, un sistema de 4 ecuaciones, un sistema de ecuaciones
diferenciales. Nos aparecen las derivadas. Resolver ese sistema de ecuaciones significa integrar. ¿Cuántas veces? O sea, resolver, uno puede decir integra o resuelve ese sistema de ecuaciones. Las ecuaciones del movimiento son ecuaciones diferenciales. Por eso es la rama que estudia las matemáticas, las ecuaciones diferenciales, es tan importante y con tanta aplicación para la física, para la técnica. Son un sistema de ecuaciones diferenciales hasta qué derivada me aparecen las incógnitas, x e y, de segundo orden. Hasta la segunda derivada en x y en y. Bueno, ya nos preocuparemos de resolverlas el viernes, pero antes de eso vamos a intentar simplificar ese sistema de ecuaciones. Si uno se está enfrentando a un problema con un grado de libertad en el que la situación del sistema se puede dar entonces, os expliqué con vosotros, va a pasar eso siempre, el número de coordenadas, de parámetros que necesite va a ser igual al número de grados de libertad. Eso significa que entonces, con un solo parámetro, que lo discutimos el otro día, podía saber cómo se encontraba en todo momento. ¿De acuerdo? Eso significa que realmente el comportamiento de ese sistema se va a poder representar con una sola ecuación. Una ecuación con una incógnita, y la incógnita será precisamente el parámetro, la coordenada generalizada o coordenada que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar x, ¿no? Es lo que hablé el otro día. Es decir, despejar, vamos a reducir el sistema de ecuaciones. Teníamos la primera nx m igual a x punto. ni mg y punto, ¿cuánto era? 2 veces x punto al cuadrado más 2 veces x punto. Y luego tendríamos la tercera ecuación, nx más ni por 2x igual a 0. O sea que hemos reducido ya un paso, ya solo tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. nx, ni y x. Y ya la hemos eliminado. Bueno, pues ahora la cuestión será intentar sustituir aquí, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Vamos a cogernos esto, ¿no? nx, que tiene ese valor, lo introduzco aquí, vamos a coger otro. Así no me aburro con el n. Tendríamos entonces mx punto más ni, ¿qué tenemos para ni? Toda esta expresión. m g más 2x punto al cuadrado más 2x punto por, ya tengo aquí ni, pero esto es ni, por 2x igual a 0. ¿Sí? ¿Sí? La ecuación esta última, nx más ni por 2x igual a 0. Sí, tenía nx por x punto más ni por y punto igual a 0, efectivamente. Y lo que hacíamos era, ¿cuánto valía y punto?
2x, x punto. Eso quiere decir que aquí lo que tengo es 2x, x punto. Tengo x punto y x punto. Saco factor común y entonces tendré x punto nx más 2x ni igual a 0. Por supuesto, es una multiplicación de dos funciones igual a 0, o bien un término de dos términos. Un término es 0 o el otro es 0. Pero se tiene que cumplir para cualquier posición. Efectivamente, x punto en posiciones extremas vale 0. Pero se tiene que cumplir esta ecuación en todo momento. Por lo tanto, la única opción que nos queda que se cumple en todo momento es que todo esto sea igual a 0. Muy bien, vamos a ver. Es decir, muy bien, es decir lo siguiente. Tenemos esta ecuación. ¿Se ha entendido, no? ¿Cómo he llegado? ¿Ese ruido del altavoz? ¿Usa José Vallepuga los altavoces? Siempre pasa. Vale, ya desenchufado muchísimas. Bueno. Bien, eso quiere decir que tenemos una ecuación del movimiento. Si fuese un sistema con 2 grados de libertad, tendríamos 2 ecuaciones del movimiento. 3 ecuaciones, 25 ecuaciones del movimiento. Depende del número de grados de libertad para vosotros en los sistemas sencillos. Naturalmente, si esto se cumple, divido todo por m, es decir, que tendremos aquí, simplificando, vamos a ver qué tenemos por aquí. X punto punto. Hay una manía en las ecuaciones diferenciales de poner los términos de mayor orden primero, pero bueno, eso son. Tenemos aquí un X punto punto y aquí tenemos X punto punto, es decir, 1 más 4x. Muy bien, ya tengo esto y ya tengo este término fuera. ¿Qué me queda el siguiente? 4x, x punto al cuadrado. Y por último me queda más ¿Perdón? Aquí G. Sí, G, la gravedad. Igual a 0, claro, en algún sitio tiene que aparecer la gravedad, porque si no, andábamos un poco pillados. Y ahora solo nos queda resolverlo, a mano o a máquina. Dejemos la resolución, es decir, que resolver esto, ya lo tenemos reducido, más no lo podemos reducir. Sería, si obtenemos x de t, ya tenemos todo. Si resolvemos tenemos, por supuesto, y de t, y por supuesto tenemos nx de t y n de t. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, bueno, esto es un ejemplo de, ya digo, la resolución la haremos
a máquina y discutiremos si no podemos resolverlo exactamente a mano, de manera algebraica. Quizás podemos resolver la ecuación haciendo aproximaciones. Es decir, si soltamos la bolita a lo mejor no desde una altura muy grande, sino desde una altura pequeña, a lo mejor podemos llegar a una solución aproximada algebraica. ¿De acuerdo? Eso más adelante. Pero así son los problemas. Este es un problema, quizás al que no estabais acostumbrados, ¿no? En coordenadas cartesianas utilizando las leyes de Newton. Ahora el siguiente paso, en el capítulo 1, es, no siempre nos dice el capítulo, no siempre los problemas se pueden resolver en coordenadas cartesianas, o no de manera fácil. Por ejemplo, fijémonos en este. ¿Cómo lo atacaríamos en coordenadas cartesianas? Otro ejemplo. Tenemos lo siguiente. Tenemos una mesa. ¿De acuerdo? Y sobre esa mesa tenemos un bloque de masa M. Muy bien. La mesa tiene en su extremo una polea ideal, de masa despreciable, sin rozamientos, y tenemos aquí una cuerda inextensible y de masa despreciable, quiere decir que la puedo poner horizontal. Todo está bajo la acción de la gravedad. No hay rozamientos entre el bloque y la mesa. Está muy pulido, sin rozamiento. Y la cuerda, el otro extremo de la cuerda, está unida a otro bloque. Bueno, pueden tener masas diferentes en general, pero bueno, por discutir un poco este problema vamos a suponer que las masas son iguales. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la situación inicial. Así, una cosa que olvidé comentar acerca del anterior problema, cuando llegamos a la ecuación del movimiento y dije, bueno, ahora ya solo el problema se trata de resolver esa ecuación. Es una ecuación diferencial de segundo orden hasta la segunda derivada, no lineal. Otra vez, le voy a poner un segundo porque quería completar eso. Tenemos esta ecuación, ¿no? Antes. Una ecuación diferencial, nos aparecen derivadas, la segunda, la primera. De segundo orden aparece hasta la segunda derivada, la máxima derivada, el orden de la derivada mayor en la ecuación. No lineal significa que los términos, que hay términos no lineales, fijaos que tengo yo aquí un x cuadrado, la función está al cuadrado, eso es no lineal. De segundo orden, no lineal. ¿Qué es lo que hace bonito los problemas? Por otro lado, si fuese una ecuación diferencial lineal, todas tienen solución, como se enseñará. Se trata de un problema matricial, o sea que tampoco. Ecuación diferencial de segundo orden, no lineal, y resolverlo significa integrar. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces, si yo dije la solución al final es hallar x de t, qué significa eso de integrar? Que tendrías que integrar dos veces, en dos pasos. Hallar primero x punto de t, suponiendo que se puede hacer,
y una vez que tienes x punto de t, hallas x de t. Cada vez integras, segundo orden, resolver significa integrar dos veces en el tiempo. Cada vez que uno integra, resuelve, entonces cada paso, lo puede hacer todo de un golpe, pero imaginaos que fuesen los dos pasos, nos enfrentamos a una integral. Eso quiere decir que cada vez que integramos nos aparece una constante de integración a definir. ¿Entendido? En este problema resolver significa que tendríamos que determinar dos constantes, o que nos aparecen. Nos aparecen dos constantes de integración. ¿Cómo determinamos esas constantes de integración? Porque si no sería la solución general. Se determinan a partir o con ayuda de las condiciones iniciales. Es decir, esa ecuación que tenemos ahí representa el movimiento, pero en ningún lugar de esta ecuación estoy viendo cuál es, desde qué punto lo dejamos caer y con qué velocidad estamos dejando caer a lo largo del alambre la bolita. De alguna manera esa información... Sí. ¿Perdón? Hombre, sí. Resolver el problema significa que nos tiene que decir cómo en algún instante qué posición tiene y qué velocidad tiene. No tiene por qué ser en el mismo instante. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos, eso es, entonces el problema ya está completo. Si no, naturalmente no podemos saber. Tenemos el comportamiento general, pero no podríamos, para ese caso particular, saber cómo se mueve. Otro ejemplo. Yo tengo aquí una tiza en la mano y la lanzo. Resolver ese problema significa dar la trayectoria. Si yo no te digo qué posición tiene la tiza en el instante inicial, por ejemplo, y qué velocidad tiene, tú no me puedes resolver cuál es. Tú sabes que la solución general es un tiro parabólico, una parábola. Supongamos que no hay aire, claro. Pero si no te digo esas condiciones, entonces no me puedes decir exactamente cuál es la parábola. Es exactamente lo mismo. ¿Entendido? Vale, pues de eso se trata. Y quería que dije, anda, eso se me ha pasado comentarlo. Es decir, que tendríamos que decir, por ejemplo, cómo es x, por ejemplo, en t igual a 0, que nos digan cuánto vale, x0, número, y nos tendrían que decir x, hombre, en t igual a 0, pero podría ser que nos digan cómo es en un tiempo 1 y en un tiempo 2, diferentes. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser el mismo instante, lo que es. Sí es verdad que normalmente en todos los problemas dejo caer esa bolita en el instante inicial, t igual a 0, desde el reposo, por ejemplo, eso significaría que esto sería 0. Habíamos dicho, me parece el día pasado, lo dejo caer desde la posición x, en t igual a 0, x igual a menos 1. Pues entonces tendríamos aquí que esas condiciones iniciales, y desde el reposo sería 0. Por ejemplo. Entonces sí, entonces ya sabemos exactamente para ese problema la solución, lo que se llama la solución particular al problema. La solución general a esta ecuación, la solución general al movimiento, pero para mi problema en particular, desde donde lo dejo caer, esa sería la solución. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda por ahí? Muy bien, perfecto. Esto ha sido un paréntesis. Vamos a ver. Bueno, volvamos a esto, para darnos cuenta de la dificultad con la que nos podemos encontrar si queremos aplicar coordenadas cartesianas para resolverlo. Muy bien. Supongamos, por pensar un poco en la física, desde el principio, sin mancharnos las manos, supongamos que la cuerda está tensa, naturalmente. Por supuesto que el sistema de referencia es inercial.
si no lo digo, eso siempre lo podréis suponer, tierra inercial, y que están inicialmente en esta posición horizontal la cuerda y desde el reposo, en reposo. Inicialmente está en reposo, si está un cuerpo en reposo, el otro tiene que estar en reposo por narices. ¿De acuerdo? Bueno, eso que he dicho no es correcto. Si alguien me hubiese corregido, ya me hubiese fijado en él. Ahora solo os falta saber si lo hice adrede o no, a propósito. A ver, si uno está en reposo, por ejemplo, este tendría que estar forzosamente en reposo en el tiempo inicial, en el instante inicial. No, pero si tiene una velocidad, yo le he dado una velocidad perpendicular a la cuerda, esa situación es posible. Por lo tanto, iba a decir, corrijamos, los dos están en reposo, eso sí lo digo, pero no tendría por qué ser que este esté en reposo si este está en reposo inicialmente. En reposo ambos cuerpos. Ambos cuerpos. Muy bien. A ver, problema típico aquí. Se acordarán los que ya son clientes fieles. ¿Cuál de los dos cuerpos? Esta es la vertical desde la polea, ¿no? ¿Cuál de los dos cuerpos llega antes a la vertical? ¿El cuerpo 1 o el cuerpo 2? No se lo chaféis a los que os acordáis de este problema que hemos discutido, a los que no lo han discutido. Pensad un momento. ¿Cuál de los, repito, la pregunta es, ¿cuál de los dos cuerpos llega antes a la posición vertical? ¿Llega este bloque a chocar antes contra la polea o llega antes que este llegue a alcanzar la posición vertical por debajo de la polea? No te he oído bien, perdón. O sea, primero, respuesta de un compañero. Primero, si lo he entendido bien, primero llega el cuerpo 2 a esta posición antes de que éste llegue a la posición de la polea. Es eso. O sea, hay tres opciones. Llega primero el cuerpo 1, llega primero el cuerpo 2, o a lo mejor llegan los dos simultáneamente. Él ya se ha decidido por la versión 2, 1, 2 y 3. Primero llega el cuerpo 1, respuesta 2 es primero llega el cuerpo 2. ¿Perdón? La cuerda equidistante, me da igual. Equidistante, la posición inicial equidistante. Lo dije de palabra, pero estoy equidistantes de la polea. Inicialmente, claro. ¿Qué creéis? ¿El 1? O sea que ya tengo dos versiones, la 1 y la 2. ¿Y la 3? Vale, pues ya tengo las tres respuestas. Genial, estupendo, no es precisamente. Ahora ya solo falta que... Vale, ya tengo dos para el 1. Podemos hacer una encuesta con Moodle. Pero no la voy a hacer. El problema es que cada una de las respuestas tienen que estar razonadas. Es decir, que una respuesta correcta con un razonamiento incorrecto, para mí, está todo mal. Repito, una respuesta correcta, es decir, que ha sonado la flauta. La respuesta correcta con un razonamiento incorrecto, ha sonado la flauta. Para mí, está todo mal. Lo fundamental es el razonamiento. ¿De acuerdo? No que suene la flauta. Murphy es bastante malo en ese sentido.
que suele hacer, pero bueno, es una broma. Bueno, entonces, ¿queréis? ¿Sí? Hombre, yo diría que este va a empezar bajo la acción de la gravedad a caer. Naturalmente no cae verticalmente porque la cuerda está tirando, ¿no? Según va bajando, naturalmente el otro no le queda más remedio que... ¿Perdón? ¿Otra vez? El radio de giro del 2, el radio de curvatura. Sí, eso pasa, que el radio de curvatura aumenta, sí. Pero habrá que demostrar por qué ¿vale? Muy bien, o sea, vuestro compañero está intentando... Y ahora llego yo, ¿y por qué el radio de curvatura aumenta? Eso no es un razonamiento, ¿vale? Fijaos que este es un mecanismo del más chupado. Vamos, que, digamos, para razonar eso hay que ver el movimiento. Resolverlo exactamente no hace falta, muchísimo menos. ¿De acuerdo? ¿En qué habrá que fijarse? Pues uno dice, el que tenga mayor velocidad horizontal a lo largo de toda la trayectoria, el módulo, quiero decir, uno se está moviendo evidentemente horizontalmente, tiene una componente horizontal, si estoy pensando positivo hacia la derecha, ¿no? Positivo, y el otro negativa, una componente horizontal. Bueno, si el módulo, la componente horizontal de la velocidad de uno de los dos cuerpos a lo largo del tiempo de la trayectoria es mayor en todo instante, entonces sé que ese cuerpo va a llegar antes. ¿No? Eso sí es un razonamiento. El comienzo de un razonamiento. Es decir, que si te preguntan quién llega antes a un sitio, tendrás que decir, hombre, el que se mueva más rápido. No la curvatura, ¿sí o no? O sea que no intentéis saltaros pasos. Aquí no hay atajos, sino el que se mueva más, tan sencillo como decir, el que se mueva más rápido, ese gana. Pues vamos a ver quién se mueve más rápido. Parten los dos del reposo. Eso significa que el que tenga mayor aceleración horizontal, partiendo con la misma velocidad, tendrá mayor velocidad horizontal a lo largo del tiempo. Repito. Gana el que tenga mayor velocidad. Los dos parten del reposo, son como dos corredores. Aquel de los dos que tenga mayor aceleración, el módulo, componente horizontal, ese gana, por lo tanto, ¿no? Caso de que, naturalmente, en todo momento tenga mayor aceleración, porque si no, tenemos un problema. Houston. Pero si logro ver que la aceleración, la componente horizontal de la aceleración, en módulo, en magnitud, para uno de los dos cuerpos es mayor que para el otro, su velocidad va a ser siempre mayor que la del otro, salvo en el instante inicial, que es igual, y por lo tanto llegará antes porque la distancia, fijaos que está equidistante. Porque si no estuviese equidistante no lo podría saber, claro. Si uno tiene que recorrer menos y el otro más, entonces es difícil. Pero el módulo de la aceleración para la componente horizontal, ni la vertical, ninguna de las dos. La vertical está es 0. Bueno, vamos a verlo. Entonces, primero, lo que me interesa es, ¿se ha entendido el razonamiento? ¿Quién llega antes? El que tenga mayor velocidad. Como parten del mismo... Me estoy fijando únicamente, me preguntan por qué ocurre en la componente horizontal. Ya sé que el de arriba se mueve horizontalmente, pero el otro tiene un movimiento, una composición de un movimiento horizontal y otro vertical. Pero a mí solo me interesa el horizontal para saber la posición horizontal.
el vertical, ¿no? Claro. Muy bien. El que llega antes a la posición horizontal, el que tenga mayor velocidad horizontal en todo instante. Como parten con la misma velocidad, 0, el que tenga mayor aceleración en todo instante tendrá mayor velocidad, por lo tanto llegará antes. Vamos a ver si logramos, ya habéis visto que os he llevado a la aceleración, ¿no? Aislemos el cuerpo 1. Este es el eje X y este es el eje Y, la componente horizontal, la componente vertical. Entonces tendremos aquí la tensión que está actuando, la tensión T sobre el cuerpo 1. La cuerda está horizontal, la mesa está, fijaos, cuerda inextensible, ideal, es decir, que siempre tira horizontalmente sobre el cuerpo 1. Sobre el cuerpo 2, en una posición, fijaos, este se ha movido por aquí y la cuerda pues estará por ahí. Desde luego la longitud es la misma, porque es inextensible. En esa situación, diagrama del cuerpo libre para el cuerpo 2, tendría la tensión sobre el cuerpo 2. Aquí también tendríamos naturalmente el peso, mg, y la normal, que para eso está en contacto con la mesa, pero ya que es una mesa horizontal, es una ligadura, le impide que se mueva verticalmente. La suma vectorial de n más mg es 0, es decir, que únicamente me interesa, aparte que solo me interesa el movimiento, solo tienen componentes verticales, es decir, que lo único que necesito es ver qué ocurre con las componentes horizontales. Muy bien, tengo esto, y tengo para el cuerpo 2, que tiene la misma masa, mg, ¿no? Tendremos aquí eje X, eje X, eje. Segunda ley de Newton para el cuerpo 1. T1 más N más mg igual a m por a, la aceleración del cuerpo 1. M no pongo su índice porque tiene la misma masa. N más mg, que tengo T1, para el cuerpo 2, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Tenemos T sub 2 más mg igual a m por a sub 2. ¿Cuál? Centrípeta has dicho, ¿no? O sea que vuestro compañero dice, faltan fuerzas. Parece bien, es muy importante, porque si faltan fuerzas, todo lo que vaya a hacer está mal. ¿Y cómo te convenzo yo de que eso que acabas de decir es uno de los errores? Y te agradezco que lo digas en alto, y eso porque ese es uno de los errores fatales. Ahí es donde uno se da cuenta, es decir, la memoria, cómo les han puesto, ¿no?, como un punching ball y les han golpeado la cabeza, bum, 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 y ellos han reaccionado con decir, pues, memoria, y lo tengo. Vale. Pero yo he dicho que la memoria para mí no de nada. ¿Quién hace esa fuerza? Nos estamos fijando en este cuerpo. ¿Quién ejerce esa fuerza centrípeta sobre ese cuerpo? No he oído. El cable ejerce la fuerza que es T, la tensión, la llamo T, tensión de la cuerda. Por lo tanto, la fuerza que ejerce, fijaos, fuerzas reales. La Tierra ejerce una fuerza sobre el cuerpo 2, sobre el cuerpo 1. Estoy aislando el cuerpo 2, sobre el cuerpo 2. Perfecto. Liquidado. La cuerda está tirando del cuerpo 2. Lo llamo, ¿en qué dirección?
en la dirección de la cuerda. Muy bien, ya tengo la tensión. Y ahora se ha dicho, hay que añadir la fuerza centrípeta. ¿Quién ejerce la fuerza centrípeta? El trabajo más o menos, digamos, que tengo ante mí es el normal. Es decir, cómo desescombro vuestros cerebros. Y luego intento amueblarlos otra vez. Ese es mi... Si lo logro con alguno, pero solo puedo hacerlo con aquellos de vosotros que se dejen. Es decir, que olviden la memoria por un momento. No es una asignatura de memoria, la anatomía sí se necesita. No digo que no sea importante la memoria, ¿eh? Yo digo que en este caso no. ¿Vale? Si os negáis, entonces digamos que yo ya sé, con la mayoría no es posible, porque lo que queréis, una mayoría es soluciones rápidas. Soluciones rápidas significa aplicar una fórmula de memoria y se acabó. Bueno, pues esas soluciones rápidas conmigo no hay. Bien, por ahí se han dicho lo de la fuerza centrípeta, pero se ha añadido, cuando he preguntado quién, me han añadido, bueno, no es una fuerza real, sino que es una fuerza ficticia. Ahí estás en la cabeza mezclando fuerza centrípeta con fuerza centrífuga. Esto te estoy adelantando un poco. Entonces, joder, claro, es que había problemas en los que tenía que añadir la fuerza centrífuga. Pero eran, si es ficticia, es en sistemas de referencia no inerciales. Estoy adelantando a ese capítulo donde voy a desescombrar bastante más. ¿De acuerdo? Por eso he preguntado, ¿quién está haciendo esa fuerza? ¿Qué? Si lográis decirme qué, todavía me ponéis en un brete. Pero lo dudo. Eso es un cuerpo, ¿eh? Ostras. Eso es cordialmente, no me lo tomé, o sea, son comentarios cordiales. ¿Recordáis el día pasado que os dije? Preguntaos. ¿Creéis que sabéis lo de las leyes de Newton, no? Eso de F igual a M por A, os dije. Bueno, otros años digo, vais a sudar sangre. ¿De acuerdo? Bueno, este año lo he dicho un poco con lo de la pandemia, me he moderado un poco. Claro, es fácil, ¿no? F igual a M por A son 3 letras, vaya tontería. Entenderlo, eso que no me habéis creído el otro día, decir, tonterías. Alguno ha dicho eso, otro rollista. Me habéis hecho un favor, me habéis tardado mucho y os lo agradezco y lo digo en serio. Daros cuenta de que ya veis que no es así. Entenderlo es más difícil. Uno me dice, es ficticia. Bueno, entonces, si es ficticia y estoy en un sistema de referencia inercial, no tengo que añadirlo. Otra cosa es que encima estés pensando en la fuerza centrífuga. Bueno, eso ya es otro error. Otro me dice que es la aceleración. ¿Qué cuerpo es la aceleración? ¿Veis? Por lo tanto, tengo todas las fuerzas, salvo que tú me digas otra. Vale, viene una versión, decir, pero el cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre el 2. ¿Pero a través de quién? A través de la cuerda. La cuerda es la que es una fuerza de contacto. El cuerpo 1 no está en contacto con el cuerpo 2. Ahora mismo voy a esto que estamos nosotros ahora mismo meditando aquí un poco, o sea, que cómo vais a construir robots si no así, dicho clara y cordialmente también. No os preocupéis, estáis en muy buena compañía. Desde Newton, todo el siglo XVIII, Euler, en sus famosas cartas a una princesa alemana, que están traducidas al español, por supuesto, porque es muy importante ahí, eran sus pensamientos acerca de la masa, la fuerza y todos estos problemas que os estáis, cómo se ejercen las fuerzas, a distancia, por contacto. El Euler tenía unas ideas, tenía unas ideas que eran incorrectas.
a pesar de ser uno de los grandísimos físico-matemáticos de la historia. Tenían un problema, que es decir, cómo la Tierra o el Sol ejerce una fuerza sobre la Tierra si no hay nada en contacto, lo del éter y todas esas cosas, y cómo tiene que haber algo que empuja, y las fuerzas de contacto solo son empujando o tirando. Todo ese tipo de pensamientos que estoy diciendo ahora sí han ocupado décadas y décadas y décadas. Y había partidarios de facciones. Euler estaba en una, otros Leibniz en otra, o sea que era muy divertido, es muy divertido leerlo. Fijaos que le pagaron al Euler, bueno, le pagaron, iba a decir, le pidió el príncipe de Sachsen-Anhalt, me parece, o alguno de ellos. Le dijo, oye, Euler, que era uno de los grandísimos, ¿no?, en aquel tiempo, decir, ¿no podéis enseñar un poco de filosofía natural a mi hija, a la princesa tal? Entonces dijo, vale. Y a lo largo de, no sé, más o menos año y medio, 2 años, le escribía cartas, que son esas famosas cartas, explicándole esos conceptos a una persona que no tenía base. Entonces ahí se ve la dificultad y los errores de concepto que tenía incluso Euler mismamente. Muy bueno. O sea, que quiero decir con eso que estáis en muy buena compañía, no os creáis. Cuerpo 1 no ejerce ninguna fuerza sobre el cuerpo 2. Es la cuerda la que ejerce una fuerza sobre el cuerpo 2. Por supuesto, el cuerpo 2 no sobre el 1, sino es la cuerda la que ejerce una fuerza que, al ser una cuerda de masa despreciable e inextensible, ahí me he permitido la licencia poética de suponer que sabéis que en ese caso la tensión en magnitud es la misma en todos los puntos a lo largo de la cuerda. Problema de primero, iba a decir, no decir de antes. ¿Eso lo tenéis claro? Cuando estéis en casa lo demostráis. Y si tenéis alguna dificultad me lo preguntáis. Eso que acabo de decir yo, la tensión a lo largo de la cuerda en magnitud es la misma, eso es una afirmación que hay que demostrar. ¿De acuerdo? Es posible que alguien nos haya dicho en esas condiciones eso sea así, pero eso hay que demostrarlo. Si alguien tiene, eso es más básico. Si alguien tiene algún problema me lo dice y lo discuto con él. Muy bien. No veo más. Bien. Por lo tanto, tendremos lo siguiente. Vamos a descomponer cada una de las dos ecuaciones. Tendremos lo siguiente. Esta, para el eje X. Sí, sí, pues lo hacemos ahora. Sí, estaba pensando, digo, hago ahora el descanso. 5 minutos. Hay 20 exactamente, sí. Tenemos todavía que decidir eso. O sea, este paso es muy importante, es decir, completar y que tengáis claro las fuerzas. No tengo mucho tiempo, pero si no lo tenéis claro me lo tenéis que preguntar otra vez. Pensad siempre quién es, en fuerzas reales, quién es o qué es el causante de esa fuerza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el problema del otro día que escogí de la L con el otro, pues ahí se veían también fuerzas, es decir, cómo es posible la fuerza normal que ejercía la mesa sobre la base en L, ¿recordáis? Entonces, o el bloque sobre la mesa, no, el bloque no está en contacto con la mesa, estaba la L en contacto con la mesa. Naturalmente que nota la existencia del bloque, pero porque la fuerza la ejerce la L, no el bloque, sobre la mesa. Por eso aíslas el cuerpo problema y te preguntas, a ver, todas y cada una, de las reales, luego nos ocuparemos de las ficticias. Muy bien, tenemos aquí esto. Algún sí que voy a ver. Tenemos aquí en X. Pues tendremos. Ahora sí, voy a poner
He dicho es una cuerda de masa despreciable, inextensible. Eso significa que T1 en módulo es igual a T2 en módulo, y voy a llamarlo la magnitud T. Por lo tanto, tendremos aquí T igual a M por A1X. En esta tendremos que hacer lo mismo, descomponer en X en Y, pero solo necesito en X. ¿Qué tendremos? Tendremos T2X, la componente de T2X, igual a M por A2X. Este para la mesa y este para el que está al aire, por decirlo así. Y ahora yo me pregunto, bueno, la masa es la misma, ¿no? Es decir, que tendré A1X, T, la tensión en la cuerda, dividido por M, y la aceleración del otro A2X, T2X, dividido por M. Ya lo tenemos a punto de caramelo. Vamos a fijarnos, ya que el denominador es lo mismo, si logramos ver que el numerador en un caso siempre es mayor que el otro, pues ya está liquidado el asunto. T2X. Fijaos que el módulo T2 es T, es decir, que estoy proyectando un vector sobre la dirección X. Eso quiere decir que la componente X siempre va a ser menor que el módulo del vector, ¿no? Un triángulo aquí bien. Eso quiere decir que esto siempre va a ser menor. En el caso inicial, cuando la cuerda está horizontal, será igual. Voy a poner el signo menos porque la componente es negativa. Eso quiere decir que el módulo A1X siempre va a ser mayor o igual que el módulo A2X. Sí, menos T, porque estoy haciendo aquí tiene una componente negativa. Pero si cojo el módulo, signo menos. Y ya está. Eso quiere decir que la aceleración del cuerpo 1, la componente horizontal de la aceleración del cuerpo 1, siempre es mayor o igual que la componente horizontal en magnitud del cuerpo 2. Ya que parten con la misma velocidad, esto implica que la velocidad horizontal, la componente horizontal de la velocidad del cuerpo 1 siempre va a ser mayor o igual que la componente horizontal de la velocidad en magnitud del cuerpo 2. Por lo tanto, y ahora viene lo último, claro, que la distancia que tienen que recorrer uno y otro es la misma, ya que la cuerda está equidistante en el instante inicial. Porque si la distancia fuese diferente, ahí no lo podría decir. Si el cuerpo 1 se encuentra más alejado que el cuerpo 2 de la vertical, entonces ahí ya no podría afirmarlo. Pero como la distancia que tienen que recorrer horizontalmente en el eje X es la misma, pues ya está. Sí. Bueno, vamos a borrar por alguno. Vamos a borrar por aquí. Bueno, vamos a cogernos otro. Cuerpo 1. Cuerpo 2. Ejes.
¿Veis como aquí estoy utilizando las componentes cartesianas X? Segunda ley de Newton, suma vectorial de fuerzas igual a la masa por la aceleración en cada uno de los dos cuerpos. Y descompongo. Para el eje X, en el cuerpo 1 tendríamos T1X, la componente X de la tensión, ese vector es horizontal, por lo tanto va a ser P por igual a M por A1X. Muy bien, para el otro, ¿qué teníamos aquí? T2X, la componente X de la tensión, igual a M a 2X. Eso quiere decir que A1X es igual a T dividido por M. A2X es igual a T2X dividido por M. En el denominador tenemos la misma masa, por lo tanto eso no. Ahora solamente me tengo que fijar en cómo es el numerador. Aquel que tenga el numerador en magnitud mayor tendrá mayor aceleración en magnitud, componente horizontal, y ya está puesto. Y ahora, por ahí detrás, tú ves, la tensión a lo largo de la cuerda es la misma en módulo. Eso quiere decir que este vector en longitud es lo mismo que este vector en longitud. La componente horizontal de este vector, que es horizontal, es el módulo del vector. Mientras que para la componente horizontal de este vector, que está formando un ángulo en general al caer, siempre va a ser menor esto que todo el módulo, ¿no? ¿Sí o no? Eso significa que T2X en módulo va a ser menor o igual, en el caso extremo inicial, que T. Y ahora ya sale todo lo que puse antes, que no voy a repetir de escribir. Por lo tanto, si la aceleración es siempre mayor, como mucho, en un instante es igual, y tienen la misma velocidad inicial, significa que la velocidad del cuerpo 1, la componente horizontal, siempre va a ser mayor que la componente horizontal de la velocidad del cuerpo 2. Si además tienen que recorrer la misma distancia, si uno se mueve con mayor velocidad, recorrerá esa distancia en menor tiempo. Es decir, que el cuerpo 1 llegará antes a ese punto a la vertical, antes que el cuerpo 2. Es decir, que quedará, si esta es la mesa, esta es la polea, tendré aquí el bloque, mientras que el otro cuerpo estará todavía formando un ángulo con respecto a la vertical. No os preocupéis, que calcularemos ese ángulo. Y además, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Eh? Hombre, porque hay un momento en el cual el cuerpo 2, instante inicial, se encuentra horizontal. ¿Cómo está tirando la tensión? Pero claro, por eso he puesto en ese instante la tensión, en todo caso, es la misma. La tensión, la componente horizontal de la tensión, en magnitud de los dos. Por eso el menor o igual. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bueno, ¿alguna pregunta más sobre eso? Pero todavía no hemos terminado con él, ¿eh? O sea que lo que... A ver si se digna. Porque está haciendo... No, este es otro... Este es el más. Tengo varias versiones. De varias preguntas que me hago. Ah, sí, aquí te tengo, hombre.
hay ahí detrás está resuelto con el ordenador. ¿Tiempo que tarda? 0,72, bueno, para 1 metro, ahora no me acuerdo de los datos de la... Efectivamente, la curvatura, el radio de curvatura va aumentando. Bueno, ¿y cuánta distancia recorre? También nos lo podemos preguntar. Ya que he mostrado eso, y este problema es para mostraros la dificultad que representa resolverlo en coordenadas cartesianas. Esta pregunta la he resuelto en coordenadas cartesianas, pero como veis, yo el movimiento en sí no lo he resuelto. O sea, no sé, después de 3 segundos, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo es la tensión de la cuerda después de 3 segundos? Eso no lo he hecho. Sí, con coordenadas cartesianas he podido, por lo menos, contestar a esa cuestión. Ahora vamos a preguntarnos, queremos resolverlo todo. Es decir, que necesitamos ese sistema formado por las dos masas unidas por la cuerda inextensible, bla, 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 todo eso, lo que dije antes. Muy bien. Otra vez las mismas ecuaciones, tendríamos T1 igual a... Voy a ponerle subíndices a las masas, para, si son, ahora pueden ser diferentes, puede ser cualquier cosa. Tendríamos esto y tendríamos, bueno, más n más mg, más n más m1g que se anulan, ¿no? También eso serían incógnitas, pero bueno, ya lo estoy simplificando. T sub 2 más n sub 2g. Genial. Intentémoslo. Coordenadas cartesianas. Vamos a intentarlo en coordenadas cartesianas. Lo primero, vamos a preguntarnos cómo de libre es este sistema. Bueno, visteis, quizás os disteis cuenta en el archivo cuando lo abrí, que en un punto lo pasé rápido, digo, a ver si logro que no lo vean mucho. ¿Cómo de libre es? ¿Cuántos grados de libertad? Número. Es un movimiento en el plano vertical. Ahora digo, bueno, este sistema está formado por dos cuerpos. Para saber dónde está cada cuerpo en un plano, necesito, uno diría, pues con dos coordenadas cartesianas, por ejemplo, lo tengo, es decir, 2 y 2, 4. Parto de 4. Dos cuerpos en un plano, yo diría 4 parto de eso. Pero claro, aquí hay restricciones, ligaduras. Es decir, restricciones en el movimiento. Por lo pronto, una bien clara es que tengo una mesa. Es decir, que el movimiento del cuerpo 1 está restringido a un movimiento horizontal. Eso es lo que representa el dibujo, la mesa, que el movimiento es horizontal. Por lo tanto, ya tengo una ligadura ahí. Ligaduras, tengo una.
Bueno, eso es fácil de ver, que entonces solo necesitas como mucho una coordenada, la coordenada cartesiana horizontal X, si queréis llamar a ese eje, para determinar la posición del cuerpo 1. Bueno, visto desde este punto de vista, esta ligadura resta 4 menos 1, 3. 3 grados de libertad. Genial. Es decir, que uno diría, solo necesito una coordenada para esta y 2 para esta. Pero es que tenemos más cosas, más ligaduras en este problema, la cuerda. Es decir, que la distancia, la longitud de la cuerda, al ser inextensible, tiene que ser constante, no puede cambiar. Según se va moviendo, ras, yo mido la longitud y eso no cambia. Si fuese extensible, problema que se puede hacer también, lo haríamos más bonito, pero entonces ya no sería así. Pero al ser inextensible, esa longitud es... Eso significa que tengo, si tengo aquí una ligadura, aquí tengo otra ligadura. Por lo tanto, 3 menos 1. 2. Claro, y ahora uno se pone a pensar, ¿yo realmente sé dónde se encuentra el cuerpo sobre la mesa si sé la posición del cuerpo que está colgando? Por supuesto. Porque si sé la posición de este cuerpo colgando en el aire, estoy diciendo en el aire, en el vacío, entonces sé cuál es la longitud a la derecha de la polea. Si sé la longitud, solo tengo que restar de la longitud total de la cuerda y entonces tendré la posición del otro. Es decir, que 2 grados de libertad. Este problema ya no es 1, sino son 2. Por lo tanto, 2 grados de libertad. ¿Cuántas ecuaciones, como mínimo, van a poder describir el movimiento de este sistema? 2. Dos ecuaciones. Y ese es el problema, encontrar ese número mínimo de ecuaciones e intentarlo con coordenadas cartesianas. Aquí todavía no he trabajado con coordenadas cartesianas. Vamos a hacerlo. O sea que se parece, a partir de ahora, estoy intentando de hacer lo mismo que hice con el alambre parabólico. ¿Os dais cuenta? Parto de esas, voy a ver, las pongo, ¿no? Descompongo y a ver si puedo hacer algún truquillo para reducirlas. Porque ahí tengo, iba a decir 4 ecuaciones escalares, bueno, realmente tengo 3 ecuaciones. Vamos a por la primera, para el cuerpo 1. O sea que descompongo. Eje horizontal X, eje vertical Y. Paramos. Tendremos T, vamos a llamarlo T ya, es la tensión en la cuerda, igual a M sub 1 por A sub 1X. Bueno, ¿cuánto es la aceleración del cuerpo 1, la componente X? Es 1 punto. Esa es la aceleración, ¿no? Componente X. Muy bien, para el cuerpo 2 teníamos T2X igual a M2 X punto 2. La componente Y tendríamos T2Y. Sí, perdón. Sí, no pasa nada, menos mg, menos m2g, ahí que no se me olvide, igual a m sub 2 y punto 2. No pongo la componente y del cuerpo 1 por ya utilizar la ligadura, sino tendría que poner n menos m1g igual a m1 por i1 punto, pero la ligadura implica que i1 es constante, depende de donde ponga el origen, por lo tanto 0, por lo tanto el peso es igual a la normal. Pero también la podría poner. Muy bien. Pues estas, vamos a ver cuántas incógnitas tenemos.
Y luego, ¿qué tendríamos? Uno diría, tienes T2x de t, quizás, T2y de t, todas estas tres, además. Solo t, porque si tengo x2 e y2, es decir que vamos a poner el origen de coordenadas por comodidad en el lugar de la polea, ¿no? Entonces tengo aquí y tengo x, y esta es la posición del cuerpo 2, o sea que tengo aquí, esto es x2 y esto es y2. Eso quiere decir que tendríamos que t2x, si esto es t sub 2, ¿no? ¿Qué ángulo tendríamos aquí? Sería lo mismo que este otro ángulo, es decir, que tendríamos T2x sería igual a menos T por el seno, vamos a llamarlo este ángulo tita, por el seno de tita. Y T2y igual a T por el coseno de tita. ¿Estamos de acuerdo? Pero tita lo puedo sacar de la posición tangente de tita, va a ser igual a, con mucho cuidado, esto puse aquí I2, esto es I2 hasta aquí. Tangente de tita va a ser menos ¿Por qué pongo el signo menos? Porque estoy tomando ángulos con respecto a la vertical y 2 es negativo. He puesto el origen en ese punto. Bueno, pero tita, si yo tengo x2 y 2, tengo tita, por lo tanto tengo t2x y t2y en función de t, x y de y. Por lo tanto, no tengo todas estas diferentes, sino que únicamente tengo t de t. ¿Algún problema con eso? Bueno, sí tenemos un problema en que son en total 4 incógnitas. 4 incógnitas. 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Claro, nos falta incluir en este problema información acerca de una ligadura, ya lo he hecho, quitándome una de las ecuaciones. La longitud de la cuerda no aparece todavía. Vamos a intentar poner. Es constante. Tengo aquí el bloque 1, aquí el origen de coordenadas y aquí el bloque 2. Muy bien, la longitud de la cuerda es L, vamos a llamarlo L. Eso quiere decir que en cualquier instante L a qué va a ser igual. L va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 cuadrado más y2 al cuadrado, es decir, todo esto, más el módulo de x1. Recordad que estoy poniendo aquí los ejes x. Un medio de L, perdón, ¿de dónde? Aquí, dices. Que L, la longitud total de la cuerda, ¿cómo va a ser? Igual a... No, ahora mismo, o sea, ahora estamos en general. La posición inicial, y además, date cuenta ahora del error que acabas de decir. Esa es en un instante posterior eso cambia. A ver, eso me interesa. A ver, ¿qué voy a copiar? Dime, copia lo que me dices. Más V1. Eso que estoy escribiendo, ¿igual a qué o qué es eso? L sub T. ¿Así? Sub T. ¿Y esa T de qué significa? No, es
Fíjate la anotación, si me dices qué significa puedo entender, pero... O sea, L que dependa del tiempo. Pero esto es una incógnita. Esto está mal, porque estás aquí mezclando, sumando una magnitud que es velocidad a una magnitud que tiene dimensiones de longitud. Sumar longitudes, sumar eso que nos dicen siempre de manzanas y peras, no se puede hacer, ¿no? Esa cosa que nos han... Tú ves que aquí esta expresión a la izquierda ya te podía haber frenado, pero quería saber lo que me querías decir a la derecha. ¿Cómo me puedes sumar? En todo caso, si me multiplicas por algo del tiempo V1, entonces eso tendrá dimensiones de longitud que podrás sumar a dimensiones... Otra cosa es que esté bien, pero por lo menos dimensionalmente sería correcto. Muy bien, eso es lo que quería, hombre, que me dijeses por el tiempo. Casi lo he tenido que decir yo. Ya, pero ahora mismo acabas de cometer otro error fatal. Menos fatal que el otro, pero fatal también. Que vuestro compañero está integrando y cree que se trata de un movimiento con velocidad uniforme, horizontalmente. Fíjate cómo en tu cabeza cómo me he metido, ya, como un fantasma, y sé lo que... Sin que tú lo sepas, lo que acabas de hacer es exactamente eso. Estás suponiendo en el momento en el que me haces V1, y ese V1, para sacarte de ese V1, ¿qué V1 es? ¿En qué instante? Contesta. ¿Te das cuenta? Cuando hace eso vuestro compañero, es lo que se ha aprendido de memoria una y otra vez cuando se ha enfrentado a problemas en los cuales tienes un cuerpo que se mueve con velocidad uniforme. Si yo tengo un cuerpo que se mueve en un movimiento rectilíneo, por ejemplo, en un movimiento rectilíneo con velocidad constante v, ¿cuál es la distancia que recorre después de un tiempo t? V por t. Pero claro, v tiene que ser constante. Si no es constante, entonces ese es el primer error. Otro me podría haber dicho un medio de at cuadrado, confundirme el movimiento con un... Eso, vamos, me lo encuentro a patadas. O sea, que está bien, equivocarse ahora es el momento ideal. Intentar hacerme un movimiento uniformemente acelerado aquí. Ras, ras, tampoco es uniformemente acelerado. Es decir, que para utilizar esta fórmula, la que has hecho tú, ¿cómo te llamas? Nicolás. O versión movimiento, habría que demostrar que se trata de un movimiento de un tipo o del otro, cosa que veremos que no es. ¿De acuerdo? Intentar, entonces el error normal es intentar meter con calzador fórmulas que se sabe uno para ciertos problemas, para otros problemas. Pero ya ya habéis pasado de liga, ya estáis en una liga superior. Eso del movimiento rectilíneo y uniforme, movimiento uniformemente acelerado, ha pasado a mejor vida. ¿Vale? La vida, o sea, fuera de eso, fuera de casa hay mucha vida. Con papá y mamá se vive muy bien, pero fuera de casa uno descubre cosas también. Por lo tanto, todo esto. Bueno, yo he hecho estrictamente, es decir, la longitud tiene que ser constante, por lo tanto, bueno, si quiero ponerlo, hombre, si x1 estoy midiendo aquí, esto es negativo, ¿no? En el movimiento hasta que llegue a la polea, pues, en todo caso me puedo permitir la licencia poética de escribirlo así. Eso también es correcto, porque x1 es negativo, la componente de 1, por lo tanto el módulo de x1 es menos x1. Una versión o la otra me da igual, ambas son correctas. ¿Bien? Genial, es decir que entonces tendremos 1, 2, 3 y 4 ecuaciones. Y ahora el problema sería intentar reducirlas a 2 ecuaciones en las que apareciesen, por ejemplo, cualquier combinación que vosotros queráis, por ejemplo, x2 e y2. Esa sería una opción, por ejemplo. ¿Os dais cuenta? Por ejemplo, digo, voy a reducir esas 4 ecuaciones a 2 ecuaciones en las cuales las únicas incógnitas que van a aparecer son las componentes x e y del cuerpo 2. Esa sería una elección posible, coordenadas cartesianas. Ya,
Pues vamos a por ello, vamos a ver qué podríamos hacer. Tendríamos entonces que eliminar, si quiero dejar solo x2 y 2, tengo que eliminar x1. Es decir, que tengo que hacer x punto punto 1 en función de x2 e y2. Vamos a intentar. Sí. He dicho, es un problema con 2 grados de libertad, por lo tanto 2 ecuaciones del movimiento. Tengo 4 ecuaciones, a ver cómo logro reducirlas a 2. ¿Cuáles son las incógnitas de esas dos? Digo, bueno, pues, por ejemplo, voy a escoger x2 e y2. Podría ser otra combinación, ¿eh? Si yo sé la posición de ese que está colgando, pues ya está. Bueno, entonces necesito eliminar x1 por lo pronto, aparte de t. Pero por lo pronto me voy aquí a ocupar de x1. Pero tengo en la primera ecuación que tenía t igual a m1 x1 punto punto, ¿no? Es decir que necesito expresarlo en función de x2 e y2, de alguna manera. Pero es la derivada segunda, no es x1. ¿De dónde lo puedo intentar sacar? L es una constante. Raíz cuadrada de x1, de x2, perdón, esto es un 2. x2 al cuadrado más y2 al cuadrado menos x1, eso quiere decir que x1 es igual a la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado menos x. Bueno, no tiene mala pinta, parece. Pero ahora necesito hacer, antes de llegar al x1 punto punto, la primera derivada. Recordad que esto depende del tiempo y esto depende del tiempo. Esto es constante. Al derivar, por supuesto, esa L, al derivar la primera, eso es constante, 0. Pero tengo aquí, derivar con respecto a esto. Es decir, que tendré que hacer la regla de la cadena. Todo esto es elevado a 1 medio. Eso quiere decir que tendremos 1 medio de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado elevado a menos 1 medio, ¿no? Por la derivada de lo que tengo dentro con respecto al tiempo. ¿Qué tendremos aquí con respecto al tiempo? Tendremos, vamos, paréntesis, 2x2, otra vez regla de la cadena, por x2 punto, más 2 y 2 por y2. Eso es derivar una vez con respecto al tiempo. x1 punto punto. Tengo que derivar con respecto al tiempo todo esto. Si en este momento no os habéis dado cuenta de dónde nos hemos metido, os dais cuenta de que ahora tengo, el tiempo está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Es decir, que tendré que hacer, tengo el producto de dos funciones en las cuales depende la derivada del primer término con respecto al tiempo por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo con respecto al tiempo. Pero claro, dentro de hacer la derivada de esto con respecto al tiempo, ya veis lo que me ha surgido. Otra vez se duplican. Si hago esto, tengo aquí tiempo y tiempo, es decir, el producto, es decir, que otra vez tendremos que se duplican los términos. La expresión que sale ahí, probad, que se puede hacer a mano, le queda a uno una expresión gigantesca. Es decir, que no es que no se puede hacer a mano, y la máquina me lo hace en 2 segundos, por otro lado, esa expresión me la saca ahí ya veréis cómo lo logro hacer, si lo necesito, ese tipo de operaciones, pero no ahora. Si uno ve eso, dice, Dios mío, menuda ecuación que tengo ahí. Esto metido aquí. Ahora es la hora, nos vamos un segundo. Ahora tendría
ya tendría esto. Ahora tendría que eliminar t. Fijaos que t va a ser función de todo esto y lo tengo que meter en las otras ecuaciones, donde tenía t2x igual a m2 x2 punto punto y t2i igual a m2 i2 punto punto. Pero claro, t2x lo tengo que poner como era. t2x sería menos t por el seno de tita. Y el seno de tita, así de memoria, si esto era tita y esto era x2 y esto era i2, pues el seno de tita va a ser, vamos a ponerlo bien, x2, cociente de x2, dividido por la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más i2 al cuadrado. Es decir, que tendría aquí menos t, x2, raíz cuadrada de x2 al cuadrado más i2 al cuadrado. Y esto era igual a m sub 2 por x punto x2. Pero claro, t lo saco de todo ese follón que tenía anteriormente. T es todo eso dividido por m. Yo diría que la expresión que queda ahí es todo menos agradable. Ahí es donde uno se da cuenta de que se está metiendo en un callejón sin salida. Es decir, que te lo puedes ir trabajando, cada paso te cuesta más, se puede llegar, pero desde luego esto no nos lleva a ninguna parte. Las coordenadas cartesianas no nos llevan a ninguna parte fácil. Entonces necesitaremos otro tipo, por ejemplo, uno diría, ¿y entonces cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo este problema? Habéis visto, ¿no? El problema ahí en el resuelto numéricamente de las ecuaciones. De algún sitio tienen que salir las ecuaciones. Porque este problema está pidiendo resolverlo, la ecuación no hacerlo en coordenadas cartesianas, sino en coordenadas polares. Por eso lo estoy utilizando ahora para mostraros coordenadas cartesianas, un problema tan chupado como este, vamos a decir tan chupado, tan sencillo, ya no lo sois capaces. El número de problemas que se pueden resolver por coordenadas cartesianas es muy pequeño, lo dice el Taylor y lo digo yo. Bien, necesitamos otra herramienta que veremos más adelante. ¿Lo dejamos aquí?